Pentecostalismo, teología y cosmovisión. Un ensayo de Enrique Rodríguez Balán. Resumen. El ensayo ofrece algunos planteamientos básicos para explicar el fenómeno del pentecostalismo, su desarrollo y difusión en Latinoamérica. Se abordan las formas que adopta esta vertiente del protestantismo en los distintos contextos en los que se implanta. El artículo hace hincapié en la revisión de las bases teológicas que sustentan las doctrinas de las denominaciones pentecostales con la finalidad de explicar la manera en la que este tipo de confesiones son amoldadas y refuncionalizadas por los actores dentro de diferentes entornos sociales y culturales. La intención central de este artículo es hacer una exposición general respecto a algunas de las doctrinas pentecostales, partiendo de la reflexión teológica que las sustenta. Como segundo objetivo, busca explicar cuáles son los fundamentos dentro de las creencias pentecostales heredadas del protestantismo histórico, a fin de poder entrever las fisuras que permiten que las doctrinas de los grupos evangélicos sean aceptadas, refuncionalizadas y finalmente incorporadas a la realidad local de diversos contextos culturales. Con el objeto de lograr lo anterior, se debe dejar en claro que tanto el catolicismo como las corrientes evangélicas, protestantismo histórico y pentecostalismo, y las distintas formas de expresar lo religioso, religiosidad, se estructuran de manera tal que cada uno de estos niveles generadores de sentido funciona dentro de la vida cotidiana como un medio para expresar conocimientos pasados y presentes a través de su práctica e interpretación. Forman parte del abanico de posibilidades con el que cuentan los individuos para poner en funcionamiento su religiosidad cotidiana. En ese sentido, se pondrá énfasis en los paralelismos ya en el nivel doctrinal, ya en el de las prácticas o expresiones religiosas, en tanto que son susceptibles de observarse como parte fundamental de un lenguaje ritual que se nos presenta como un medio de comunicación capaz de transmitir y mantener códigos culturales dentro de un contexto religioso, pero cargado al mismo tiempo de significados sociales. No se trata de presentar una exégesis a la manera de la teología de la liberación sobre la inculturación de la teología cristiana por parte de los conversos, sino de un esfuerzo por entender cuáles son los mecanismos que permiten el diálogo entre una tradición pentecostal que se concreta en el ritual y en el discurso de conversión, junto con la tradición y práctica religiosa, catolicismo folky, la costumbre, afincada en el apego a sus expresiones religiosas externas, rezos, peregrinaciones, fiestas tradicionales, creencias y objetos rituales, iconografía religiosa, doctrina pentecostal, así como uso de escapularios, agua bendita, etc. En consecuencia, en este texto
Se tratará de exponer brevemente la doctrina pentecostal, así como sus raíces teológicas históricas, con el fin de establecer ejes de lectura sobre la cosmovisión de los pentecostales enmarcados dentro de la realidad latinoamericana. Se trata también de ubicar puntos de comparación para así poder entrever la manera en la que las doctrinas pentecostales son cambiadas o transformadas desde la realidad de las creencias de los pueblos autóctonos que les dan cabida. Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, es preciso apuntar que el éxito de las denominaciones pentecostales se ha visualizado desde diversos referentes: económico, ambiental, difusión cultural, refugio de masas, etc. De manera particular, variadas teorías han hecho hincapié en la capacidad que muestran dichas confesiones religiosas para adaptarse a las realidades locales. En este trabajo se quiere poner énfasis en la importancia de observar al pentecostalismo como una religiosidad ritualizada y sacramentalizada en los términos y concepciones más generales que estas doctrinas. Me refiero aquí a la capacidad de valerse de objetos rituales y manifestaciones religiosas externas para hacer tangible y sensible la presencia de lo divino. En ese sentido, me adelanto a afirmar que más que una flexibilidad por parte de las denominaciones pentecostales para adaptarse a las realidades locales, lo que se nos presenta es la manera en la que los individuos hacen flexibles las doctrinas del pentecostalismo, no solamente amoldándolas a su realidad, sino esbozando argumentos que consolidan, sustentan y brindan respuestas a sus interrogantes teológicas y prácticas dentro del marco de su vida cotidiana. Nos distanciamos así de la fórmula que se maneja en la actualidad para entender la religión, partiendo de la distinción entre lo que se supone que ésta es y lo que hace, y nos centramos en mostrar lo que los individuos hacen con la religión para poder así definirla como producto de la creación multiforme y variopinta de la inventiva de los actores sociales. Bajo esta perspectiva es posible sugerir que la religión, que en su contexto vernáculo particularmente se convierte así en un medio a través del cual se mantienen patrones, esquemas y estructuras simbólicas heredadas de una religiosidad que posibilita la convivencia con las doctrinas adquiridas tras el cambio de adscripción religiosa. En este punto conviene aclarar que no se debe pensar que tales mecanismos adaptativos sean un fenómeno nuevo. El reacomodo de patrones religiosos traídos del exterior dentro de las concepciones autóctonas ha tenido continuidad como forma de resistencia cultural desde la primera evangelización. En ese sentido, es posible afirmar que las denominaciones pentecostales basan parte de su éxito en hacer concreto aquello que las iglesias históricas habían obligado a mantener oculto y que se guardaba debajo de sus doctrinas religiosas: hacer posible el retorno a lo tangible,
rescatar la posibilidad de tocar el manto de Jesús. No es que las iglesias históricas hayan negado la existencia de este tipo de expresiones de lo sagrado, pero en cierto modo estas se mantuvieron ocultas hasta la llegada de las congregaciones pentecostales, las cuales exaltaron el papel del Espíritu Santo a través de sus manifestaciones externas y visibles. A fin de comprender mejor cuáles son los hilos con los que se teje y argumenta la estructura doctrinal del pentecostalismo, es necesario hacer una breve revisión de algunas de las doctrinas básicas de sus iglesias. Como se tratará de explicar en este artículo, el eje sobre el que se construyen las doctrinas del pentecostalismo nace de una fragmentación de sentidos del corpus doctrinal heredado tanto del pentecostalismo histórico como del catolicismo. Los fundamentos teológicos del pentecostalismo. El pentecostalismo es una vertiente del cristianismo que surge en los Estados Unidos a principios del siglo XIX como una especie de avivamiento religioso. Se le ha caracterizado, cuando no definido, a partir de una de las doctrinas principales, la glososalia o don de hablar en lenguas. Una buena parte de los estudios críticos sobre el pentecostalismo, ya sean sociológicos o teológicos, han puesto su énfasis en señalarlo como una práctica religiosa basada en esta doctrina, dejando de lado tanto al corpus doctrinal que lo conforma como a las tradiciones religiosas de las que surge. Como se ha mencionado líneas arriba, es un error frecuente pensar que la glososalia, capacidad de hablar en lenguas angélicas, es doctrina exclusiva de las congregaciones de tipo pentecostal. La capacidad para hablar en lenguas como regalo divino o sello de Dios se encuentra tanto en los santos católicos como en los protestantes históricos, ya que debe entenderse como una experiencia religiosa que concede al hombre la posibilidad de tener contacto directo con lo divino a través de ese medio. Pero a pesar de compartir las características del hablar en lenguas, estas tradiciones religiosas se encuentran alejadas del pentecostalismo. De acuerdo con lo planteado por Dayton, centrarse única y exclusivamente en la doctrina de la glososalia impide o dificulta una exégesis sistemática del movimiento. En segundo lugar, concentrarse en esta manera en la glososalia por parte de intérpretes del pentecostalismo impide una adecuada comprensión e interpretar las pretensiones ahistóricas de quienes sostienen que el pentecostalismo surgió de la nada alrededor del año 1900 en una pequeña escuela bíblica de Topeka, Kansas, bajo el liderazgo del evangelista del movimiento de la santidad Holiness Movement, Charles F. Farman, o bien que surgió 12 años antes, más tarde, en la misión entre los negros de la calle Azusa en Los Ángeles, según la credibilidad que se confiera a una u otra afirmación.
En otras palabras, la convergencia en una sola práctica religiosa o doctrina compartida no puede ni aglutinar todas las confesiones que la practican, ni tampoco puede ser capaz de explicar los fundamentos teológicos y doctrinales que sirven de base al pentecostalismo. Conviene apuntar que el fenómeno de la glososalia es importante no tanto por lo que en sí, no tanto por lo que es en sí, sino porque se inscribe en el círculo de manifestaciones que caracterizan las más auténticas expresiones de la religiosidad. En efecto, la glososalia desenfatiza el elemento racional intelectual, subraya el elemento miraculoso que distingue lo divino de lo natural humano, desarrolla la noción de posesión por lo luminoso. Es una forma de éxtasis que lleva a un incremento del sentido de trascendencia e introduce una nueva dimensión en la concepción y función del lenguaje. Plantea la idea de la necesidad de interpretación, nivela a los individuos al valorar más alto las lenguas angélicas que el discurso racional de los eruditos, y es un fenómeno que solo se produce cuando se crea comunidad, cuando se dignifica la función profética, manifestación religiosa no institucionalizable frente a la oficialidad de la realeza y el sacerdocio, funciones que exigen iniciación y consagración. El problema para entender la preponderancia que ha tenido la doctrina de los dones del Espíritu Santo quizás radique en el énfasis que históricamente se le ha dado a las tres personas de la Trinidad como doctrina fundamental dentro de la lógica sobre la que se construye la reflexión teológica cristiana. Si nos remitimos a la historia del origen y conformación teológico-doctrinal del pentecostalismo, encontraremos sus raíces en la iglesia metodista protestante de origen histórico que floreció en los Estados Unidos. Resulta necesario mencionar que existen diferencias y matices culturales en cuanto a las manifestaciones o expresiones religiosas tanto del pentecostalismo latinoamericano como el anglosajón, así como el que pueda darse en otro contexto geográfico. Para el caso que nos toca, podemos decir que en términos generales, las investigaciones sobre el pentecostalismo latinoamericano han señalado que existen dos características fundamentales para comprender a este tipo de denominaciones religiosas. Por un lado, el rescate del valor personal e individual por encima de lo estructural o colectivo, y por el otro el que se le otorga a la experiencia espiritual por encima de la articulación teológica. Una vez que hemos ubicado las particularidades, podemos comenzar por señalar que el centro de la estructura doctrinal del pentecostalismo se construye a partir de sus cuatro bases o pilares teológicos: Jesucristo como Salvador, bautizador con el Espíritu Santo, sanador y Rey que vendrá otra vez.
En algunos casos, el orden de la fórmula se puede alterar, pero no pierde por ello su trascendencia y eficacia dentro de la estructura doctrinal. Jesucristo salva, sana, reina y viene. En cada contexto sociocultural se puede observar los matices o adaptaciones que han sufrido estos puntos básicos, pero la discusión, construcción teológica y doctrinal han partido de estas bases para construir sus reglas de fe. A pesar de haberse probado la validez de este patrón como elemento que origina y sobre el cual se construye la teología de las iglesias pentecostales, también se debe decir que este tipo de doctrinas se encuentran presentes en otras tradiciones cristianas